Estamos, estamos iniciando la grabación. Buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a la segunda sesión del curso de Finanzas Avanzadas. Hoy tenemos varios puntos que cubrir. Uno, para comentarles, estaba esperando que ya tuviéramos la lista definitiva, me dice que ya estamos con el grupo que queda. Entonces, mañana, en la mañana, van a tener, o más tarde, van a tener ya la lista del grupo al que se les va a asignar. Y con eso van a tener entonces también en un correo que les voy a mandar la distribución, no solo del grupo, sino también el tema que les va a tocar desarrollar y que va a ser el trabajo final de grupo, ¿verdad? De este periodo, tal y como lo conversamos la semana pasada. Entonces, ese es uno de los puntos que quería comentarles. Y ahí con eso vamos digamos, a ir cubriendo esa parte. Ya con eso quedan con el grupo y con el tema que va a que tiene que ser presentado en la semana 8 del trabajo. También decirles que en la parte de lo que era o lo que es la evaluación, la prueba parcial queda también para la semana 4 y la prueba final para la semana 8. Y vamos a tener antes de eso, ya para la otra semana, vamos a ir haciendo unas pequeñas asignaciones de lectura. Para la semana 3, para la semana 5 vamos a tener un trabajito escrito y para en la semana 6 un foro debate ahí de donde yo les voy a dar un tema, cada grupo va a exponer sobre algo y en la clase también vamos a tener una sesión de estilo debate, simplemente de intercambio de opiniones sobre ese tema. Así que para que vayan teniéndolo en cuenta, y les había comentado yo los exámenes o pruebas parciales y finales, siempre las hago de manera tal que ustedes las realicen para hacer, como dicen, al libro abierto. Es al libro abierto, pero llevando, yo se las asigno al final del día, o sea, al final de la sesión, y van a tener un día, o sea, 24 horas para responderla y enviármela, incluirla en el, en el aula virtual o enviármela al correo. Eso para que lo sepan, ¿verdad? La idea del trabajo, del examen final, siempre es promover un conocimiento, una real lectura de lo que ustedes, de lo que se ha venido, de lo que se vaya asignando y de la participación en clase, de la asimilación de las clases, y no me interesa tanto que se lo aprendan para venir a recitarlo aquí en un examen, ¿verdad? O sea, memorizarlo para un examen. Eso, como ustedes saben, los que han estado conmigo, no lo hago así. Realmente es un asunto que ustedes puedan ir, ubicar en el libro las respuestas correctas y dar sus criterios en los casos que corresponda, pero no me interesa la modalidad de memorización, ¿verdad? Que es a lo que se apegan los exámenes normalmente. Y como les decía también, mi criterio es que ustedes están en un nivel de licenciatura, ya son profesionales, ya sacaron su título de bachillerato en alguna área, y con eso ya deberíamos de estar trabajando igual de aquí en adelante ustedes en licenciatura, y luego espero los que puedan seguir aprovechando el tema de formación y pasar a maestrías, por ejemplo, poder entonces aplicar conocimiento, pero la idea es que también puedan hacerlo de una manera donde más bien lo que me interesa mucho es el tema de promover la real lectura de ustedes en los diferentes tópicos, temas, libros, lo que demos. Inclusive siempre estoy muy abierto a que ustedes puedan aplicar su conocimiento de lo que puedan conocer en otros ámbitos, ¿verdad? Digamos, ahí está, yo les puse mucha bibliografía y les subí los libros inclusive, pero la idea es que también ustedes, si tienen otras opciones, ¿verdad? Con las cuales puedan investigar, pues también es válido. Así que para que lo tengan en cuenta eso. En cuanto bueno, ya quedamos con el trabajo grupal, ¿verdad? Ya sea ahora más tarde o mañana en la mañana van a tener el aula virtual, ahora sí, los grupos conformados y los temas asignados para que lo puedan ustedes ir trabajando. Y hoy vamos a voy a dar así un repaso muy rápido. Nada más quiero saber, de los que estuvieron la semana pasada, ¿hay alguno o sea, no se presentara, o todos estuvieron en la sesión de la semana pasada? No, ¿verdad? Creo que todos estuvieron. Es que hoy siempre tengo el librito donde hago el apunte, y hoy, entre tanta carrera de la salida, para estar
no lo traje, pero bueno, si todos estamos, así que yo creo que sí, los nombres se me hacen conocidos, así que bueno, espero cualquier cosa. Si no, ahí vamos bien el camino. Vamos a tener entonces una recapitulación muy rápida de lo que fue la parte de la presentación sobre administración y vamos a darle un recorrido rápido. Basados en el capítulo 1 de Van Horn sobre finanzas. Nada más me confirma que estén viendo ahí la presentación. Sí se ve, profesor. Gracias. Como lo pueden ver ahí, habíamos hablado, perdón, para hacer aquí tenemos ahí que básicamente lo que es la administración financiera, que es una de las bases de este curso, ¿verdad? Que es lo que queremos ver en un modo avanzado, pero hicimos una pequeña revisión de algunos conceptos básicos, entre esos la importancia de que los accionistas, ¿verdad? Piden una generación de valor, o sea, maximizar las utilidades, pero también dijimos más adelante que eso también conlleva no solamente las utilidades financieras, sino también ahora los administradores financieros también tienen que velar para que la empresa cumpla su responsabilidad social, su responsabilidad de sostenibilidad, para que también, o sea, es un manejo completo, ¿verdad? Como hay empresas ahora muy interesantes que han manejado el tema de triple utilidad e inclusive dicen que ya se está superado, pero digamos que maneja una situación de que los beneficios tienen que ser económicos, sociales y ambientales o sostenibles, ¿verdad? Con el ambiente. Así que eso es una parte importante del quehacer de cualquier empresa ahorita. Y dentro del manejo financiero, hablábamos, bueno, de intervención del gobierno, de que o sea, hay entidades gubernamentales con los sin fines de lucro, mixtas, religiosas, etcétera, una serie de empresas en los diferentes mercados financieros que existen. Parte de lo que se desarrolla en la parte financiera son áreas de decisión, tanto para inversión como para financiamiento, como para operación, muy importante para esta parte. Y vimos un poquito de los estados financieros, los importantes básicos, el balance general, que es el que nos presenta la parte de activos, pasivos y patrimonios. Y recordamos que la ecuación contable es activos igual a pasivos más patrimonio. Los activos es lo que tiene la empresa, ¿verdad? Los activos fijos, los activos, el dinero en caja, los inventarios, los cuentas por cobrar, etcétera. Y es lo que se debe, los diferentes deudas, obligaciones que se tiene, y el patrimonio es lo que ha aportado el socio o los socios y también los resultados de la empresa. Entonces, esos son los resultados en cuanto a utilidades que se han venido o que se van acumulando, reservas de capital y otras cosas. Y el estado de resultados, básicamente el que nos dice cuántos ingresos recibe la empresa durante los periodos de operación y cuántos son sus costos y sus gastos, ¿verdad? Gastos administrativos, financieros, de ventas, etcétera, todos los que corresponden. Eso va a generar un resultado operativo que después va a tener también a lo cual se le van a sumar los ingresos fuera de la operación normal y se van a restar los gastos también fuera de la operación normal, algunos gastos que surjan de otras cosas que hace la empresa y que por algún motivo no son de la primera operación, sino que son de otra y que se les rebaja, y también los gastos financieros que corresponden a las deudas que tenga y lo que significa los intereses. Eso genera esa disminución de gasto, pues sí, porque las utilidades operativas, ¿verdad? A eso se le restan estos gastos, nos termina dando una utilidad neta después de impuestos. Pero al restarle esos intereses, esos gastos financieros, resulta que eso hace, o se le llama también escudo fiscal, porque esos intereses que ustedes pagan por la deuda, al disminuir las utilidades, generan eso, un escudo fiscal, o sea, un monto menor al que se le aplican los impuestos, ¿verdad? Entonces, porque generan una utilidad que es susceptible al impuesto y va a ser menor, por supuesto, por esos gastos financieros, llámense intereses. Entonces, siempre se habla cuando ustedes oyen de alguien que dice es que
estoy utilizando un escudo fiscal, es totalmente válido, ¿verdad? Es totalmente válido dentro de ese concepto. Que usted los intereses de las deudas, las que son con entidades reguladas, puede aplicarlas sin ningún problema o son formalizadas mediante contratos de deuda, pueden ser, y la norma tributaria dice cuáles son. Y usted puede deducirlas en el estado de resultados y eso conlleva que eso entonces genera un menor pago de impuestos. Entonces, por ahí es una fórmula totalmente válida y aceptada, como les digo, siempre y cuando a los criterios que solicitan los diferentes, la administración tributaria. Perdón, vamos a seguir acá. Luego están otros estados como el origen y aplicación de recursos, que son básicamente en qué, de dónde vienen los recursos y a dónde los aplica usted. Los recursos de efectivo principalmente, viene el flujo de efectivo, que es todo lo que llaman el flujo de caja, ¿verdad? Que son todos los ingresos y aplicaciones que se den en liquidez. ¿Y por qué hago la anotación de liquidez? Bueno, porque hay algunas partidas, por ejemplo, las de depreciación, que no son efectivo. Las de reservas, por ejemplo, no necesariamente son efectivos. Usted las puede hacer efectivas, o sea, puede hacer una cuenta de reservas en el banco e incluirla en esa parte. Entonces, y hacer una cuenta de reserva ahí, pero no necesariamente la tiene que generar, ¿verdad? Entonces, eso se le llama, son cuentas contables, por ejemplo, reservas y otras cosas que se dan ahí, otras que dan por obligaciones, por ejemplo, con contingencias o otras situaciones también del valor de marca, ¿verdad? Son cosas que no son efectivo, pero que tienen una connotación ahí, ¿verdad? Que se podrían eventualmente hacer, pero no son efectivos, no son, como dicen, cash, que entre o salga la empresa, como si lo hace la cuenta de bancos, como si lo hace los inventarios, que cada vez que se venden generan ingresos a la empresa, o las cuentas por cobrar, que cada vez que se recuperan generan ingresos, o las cuentas por pagar, que cada vez que se generan los pagos, entonces genera también una salida de recursos. Y la cuenta o el estado de variaciones de capital, que lo que nos dice es también cuáles son las variaciones en el capital de la empresa debido a posiblemente aumentos de las reservas, puede ser también un aumento del capital social mediante un acuerdo de junta directiva, o también de capitalización mediante un aporte de socios, o puede ser también capitalización por medio de que las utilidades que ha venido teniendo la empresa durante los periodos que se le llaman normalmente utilidades acumuladas o retenidas, esas utilidades se capitalicen, o sea, pasen a ser del capital social. Eso también es parte de este estado. Y eventualmente también algunas otras, como la revaluación de activos, que pueden ser también incluidas en el patrimonio. Cosas como esas son las que se dan en los estados financieros. La parte del análisis financiero, que es interpretar la información contable, usar indicadores financieros que nos permiten facilitar esa interpretación de la información contable. Y eso representa una radiografía o fotografía del momento de la empresa, ¿verdad? Que nos puede ayudar a ver cómo está la empresa, cuáles son, si está cumpliendo los objetivos estratégicos en esta área o no. Y para eso hay análisis financiero de forma horizontal, que es comparar periodos actuales versus anteriores. En ese caso, tenemos, digamos, la parte digamos, de ver el estado financiero del 2022 contra el de 2021, ¿verdad? Y decir cuáles fueron los diferentes crecimientos o decrecimientos, ¿verdad? Que se pueden haber dado de un periodo al otro. También nos permite medir el valor económico del negocio, valor de rendimiento de los accionistas, proyectar rendimientos también para ver las tendencias. Si usted revisa varios periodos, puede generar algún tipo de tendencia para ver cuál es el comportamiento de las cuentas y de los crecimientos o de cuál es esa tendencia que nos dice que cada año las cuentas por cobrar, por ejemplo, han venido creciendo, y una puede ser por aumento de los ingresos, otra que entonces genera que haya más clientes, ¿verdad? Y que entonces haya generado que las cuentas crezcan, que no sería problema, o que esté vendiendo lo mismo, pero las cuentas estén creciendo. Puede ser que haya cambiado la política de plazo de pago de las facturas. Entonces, en lugar de darle a los clientes 30 días para que paguen, le puede
por una situación estratégica puede ser que haya dado 60 y eso se refleje en que las cuentas por cobrar hayan crecido, o también puede ser que es que haya una situación de mercado, una situación de clientes donde se estén quedando, o sea, estén dejando de pagar o se estén atrasando más. Y eso, todo eso es parte de lo que un analista financiero puede ver en la revisión de los estados financieros, por supuesto, ¿verdad? Y valga indicarlo, esperando que la información ahí sea totalmente válida, transparente, ¿verdad? Que sea lo que realmente de eso se trata, y eso es lo que también la ética profesional debe de generar, ¿verdad? Que todos esos números tienen que ser los que son. Después está el análisis financiero vertical, que ahí es en el año, usted cuantifica cuáles son los porcentajes de participación o peso de las diferentes cuentas. Entonces, por ejemplo, si usted tiene ¿verdad? Y en ese pasivo financiero, perdón, un pasivo de corto plazo y pasivo de largo plazo, pues ahí es importante ver cuál es el peso de ese pasivo dentro del total de pasivos. Entonces, puede ser que usted a la hora de hacer los cálculos diga, el pasivo corto plazo dentro del total de pasivos me representa un 60% y el pasivo largo plazo un 40%. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que ya usted tiene un indicador que le dice dónde está, ¿verdad? Que la mayoría del pasivo, o sea, de las deudas o obligaciones son de corto plazo y algunas pues en 40% de largo plazo. Si, por ejemplo, la relación fuera 20-80, entonces usted diría, bueno, el 80% de mi deuda está en largo plazo. Eso podría ser positivo en tanto las obligaciones no son tan, digamos, no están tan activas en el tiempo porque, ¿verdad? Seguro tienen un tiempo X, ¿verdad? Para ser pagadas. Pero si usted me dice que el 80% son a corto plazo, eso genera posiblemente una presión fuerte en la empresa porque está diciendo que el 80% de las deudas tienen que ser pagadas posiblemente, si vemos el corto plazo, ¿verdad? Que normalmente se utiliza, que es un año, entonces quiere decir que tienen que ser pagadas en máximo un año y eso posiblemente genere una situación, ¿verdad? Donde tiene que tener la empresa muy claro esa parte. Entonces, ese tipo de cosas nos permiten tomar decisiones estratégicas, de si tenemos que apurar, renegociar las deudas o apurar entonces la generación de ingresos para el pago. Aquí, como dicen, igual, ¿verdad? Esto permite ver si se cumplen los objetivos estratégicos, también estimar desenvolvimiento de las operaciones y cuánto producen los activos de la empresa, diagnósticos de riesgo, si nos endeudamos, invertimos, todo eso se puede ver también. Cuando uno, por ejemplo, dice, tengo muchísima liquidez, aparece que la cuenta de liquidez de bancos es muy alta, estoy aprovechando ese dinero en inversiones, ¿verdad? Porque hay muchas formas de invertir y podría ser que yo pudiera meter ese dinero que tengo ahí en el banco ganando casi nada, meterlo en una inversión a plazo, a 1, 2, 3 meses, inclusive hay formas de invertir diariamente y tal vez gane más que nada más dejar la plata ahí en el banco. Esas son parte de las cosas que un financiero debería estar viendo. Que son estas partes, ¿verdad? Tiene que ver, ¿verdad? Muchos factores externos que también pueden incidir en los resultados de la empresa, como la mayor competencia en el mercado, los cambios tecnológicos, la volatilidad de la inflación, como la que hemos vivido, inflaciones relativamente, las tasas de interés que se generan, ¿verdad? Que eso incide en el costo de la deuda y de los gastos financieros que ahora les indiqué. La incertidumbre económica cuando tenemos una situación económica difícil, como fue, por ejemplo, ahora en el tiempo pandemia, que hubo muchas cosas que se frenaron, que se quedaron ahí pendientes. Los cambios en las leyes fiscales también, cuando vino la aprobación de la ley del fortalecimiento de finanzas públicas, eso generó, ¿verdad? Un tema en las empresas porque generó muchos cambios y las empresas estaban con mucha incertidumbre de exactamente cómo las iba a golpear, qué les iba a traer eso nuevo, cuando se cambió, por ejemplo, del impuesto de ventas que teníamos al IVA y cómo se aplicaba, los sistemas que había que incluir, y también hubo un tiempo que hubo que pegar los diferentes sistemas a los de tributación, etcétera. Todo eso generó mucha incertidumbre y de alguna forma mucha gente estuvo más pendiente de eso que de salir adelante con el negocio. Pero también hay un tema en los cambios en las leyes fiscales, los aspectos ambientales, las preocupaciones éticas, ¿verdad? Lo que es corrupción, lo que es eh, situaciones ¿verdad? De empresas que han tenido problemas porque no cumplen los principios éticos, ¿verdad?
se meten, por ejemplo, en temas de negocios con el gobierno que terminan siendo, ¿verdad? Mal, como una generación incorrecta, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, todo eso es parte de lo que puede golpear a una empresa y sus decisiones. Tenemos aquí los grandes aspectos relevantes de la administración financiera, las decisiones de inversión, el análisis de la cantidad total de bienes que debe tener la compañía, como les decía, la composición de esos bienes en el activo circulante como en el pasivo circulante, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer con esos? ¿Cuánto me debo financiar? ¿Cuánto debo poner en inversiones si es que tengo exceso de liquidez? También las decisiones financieras, que es la combinación de financiamientos para las empresas, cuál es la mezcla que puede marcar diferencias, o sea, cómo hago para financiarme y hacerlo en una mezcla que sea lo más bajo posible en costo, la razón de pago de dividendos, eso también, si es el momento para pagar dividendos a los socios, o mejor nos esperamos y reinvertimos ese dinero que se ganó en un periodo y lo ponemos a que más bien fortalezca la empresa, etcétera, o si ya es el tiempo de partir dividendos, etcétera. Y la decisión de administración de bienes, ¿verdad? También la administración correcta de los bienes, el financiamiento adecuado, responsabilidades operativas de los diferentes grados y los activos corrientes o activos fijos, esto también nos interesa. Importante que la administración financiera debe basarse en la existencia de algún objetivo o meta, parámetros, eso tiene que ser algo importante, ¿verdad? Algo que pueda ser medible también, para poder nosotros como financieros tener una certeza mediante métricas, ¿verdad? Usted puede decir, bueno, quiero que la empresa crezca en un año como un objetivo. ¿Qué faltaría ahí? Cuando yo digo eso, ¿qué falta? ¿Verdad? Cuando yo digo, es que yo quiero, ¿verdad? No, yo soy el director financiero y le digo a los socios, bueno, vamos a hacer crecer la empresa. Entonces, y voy a la junta directiva y les digo, y todo el mundo, sí, sí, claro, pero ¿qué me falta ahí? Cuando yo digo algo como eso. Una planificación. Bueno, planificación, sí, correcto. Tengo que decir cómo lo voy a planificar, cómo lo voy a hacer, ajá, y cuándo también. ¿Qué más? Gracias, Jimmy. ¿Qué falta ahí cuando yo les digo, sí, muy bien, hay que hacerlo planificado, estratégicamente, es decir, crecer, voy a hacer crecer esta empresa, pero ¿qué falta? Ustedes como directivos, cuando, ¿verdad? Llego yo a decirles a ustedes y a convencerlos que me den recursos para hacer crecer la empresa porque voy a hacer y estos negocios y vamos a hacer estas cuestiones, vamos a poner esto. Objetivos, profe, o metas. Ajá, metas. José Francisco, creo que alzó la mano, ¿verdad? Me parece. Es que a veces no me salen aquí, los veo en una pantallita, pero... Ah, tiene problemas de audio, ok. Bueno, si quiere, si puede escribirlo, lo escribe y yo lo leo acá. Objetivos medibles. Ok, muy bien. Jessica. Tener un punto de partida, un punto de comparación para saber en qué quiero crecer, cuánto quiero crecer. O sea, tener como un informe de cómo estoy en el momento para saber en qué voy a crecer. Ok, muy bien eso. Y eso suma a lo que, bueno, Jimber, no sé si ya era esta misma. No, no, también digamos Ok. que lo que han mencionado los compañeros, Ujú, algo que yo considero importante, con qué recursos voy a contar ujú, para hacer crecer o llegar a ese objetivo madre. exacto. Y como pone aquí Francisco, José Francisco, y bueno, ya lo dijo también, se me perdió. Aquí está Jessica, se me perdió Jessica aquí. Como dijo Jessica, también es muy importante, bueno, decir, ¿cuánto estoy ahora, verdad? Cuando yo llego y digo, ok, este año nuestros ingresos fueron de 10 millones de dólares. Muy bien, ¿verdad? Bueno, habría que ver si eso cumplió algunas metas, pero a partir de ahí, bueno, ya tengo una base, y como bien dice ella, o tener una base, pero como dice José Francisco también, y Jimber y otros, ustedes que lo han dicho, lo que tengo que hacer es, además de planificar y decir cómo lo voy a hacer y cuándo, en qué forma lo voy a ir haciendo, tengo que decir cuánto, o sea, cuánto es lo que yo pretendo sumar. Si yo les digo, ok, hicimos 10 millones y la meta es que el otro año, o sea, este año hagamos $1 millón más y entonces vendamos 11 millones, o sea, un 10% de meta. Eso es cuantificar los objetivos. ¿Para qué?
para que entonces, bueno, y claro, como les digo, y tiene que ir con sentido, no solamente como parecen para que la Junta Directiva me autorice o me apruebe, sino para que usted tenga eso y haya cuantificado, haya calibrado, haya revisado muy bien cómo pretendía hacer eso, para que ese $1.000.000 que tiene que crecer realmente tenga sentido, ¿verdad? Si estamos en un momento de crisis, ¿verdad? Un momento de crisis, usted lo que vende son productos de alto valor o productos que no son de primera necesidad y estamos en una crisis, ¿verdad? Una recesión, y decir que vamos a crecer un 10% cuando la economía ese año va a crecer un 2%, pues suena un poquito discordante, ¿verdad? Si usted va a vender tal vez un producto que sí es muy sensible para la comunidad, entonces sí, ahí puede ser que usted diga, ok, sí, voy a hacer aunque estemos en problemas, mi producto, ¿verdad? Yo vendo arroz y entonces el arroz la gente lo va a comer siempre y lo va a preferir en cualquier momento, bueno, por ejemplo. Pero entonces tiene que hacerlo cuantificable para que entonces por medio de esa métrica puedan decirse al final si se lograron o no se lograron. Si usted logró 2 millones a los ingresos, pues por supuesto lo van a felicitar, le van a decir duplicó la meta propuesta. Pero si no, y si hizo $500,000, bueno, habrá que ver si depende de las circunstancias y lo que usted explique por qué solo 500 y no el millón. Pero estemos claros, ¿verdad? Hay que cuantificarlo. Y eso es algo que a veces, se los digo porque muchas veces ustedes han visto posiblemente muy cercanos ejemplos donde la gente dice, sí, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y todo suena muy bonito, pero no le pone valor. Y lo que dicen mucho es lo que no tiene números, ¿verdad? Al final no vale. No vale porque usted no puede decir como les digo, si se cumple o no. Tiene que ponerle un valor y decir, ok, yo voy a crecer en tanto, voy a aumentar en tanto, y que eso sea una meta revisada y con eso ya poder después ser medido, ¿verdad? Lo que no se mide no tiene posibilidades de revisión. Luego está el tema, bueno, lo importante, la maximación de la ganancia, la utilidad por acción, ¿verdad? Que es importante en eso. Tener una relación de riesgos, ¿verdad? De deuda con relación al patrimonio adecuada, política de dividendos adecuada también, precio de mercado por acción, ¿verdad? Que la acción cada vez se cotice más para poder tener también una empresa que cada vez valga más, y una evaluación continua, que eso es sumamente importante. Como les digo, usted tiene que tener indicadores financieros y además de eso tiene que tener parámetros para medirse y decir, ok, este año hicimos tal, el próximo año, por ejemplo, el ROA, que es la rentabilidad por acción, derivada con activos, tiene que ser X, ¿verdad? Entonces usted va a cuidar que ese índice también se mantenga o tenga la relación que es debida, o el retorno también por capital, que también es una parte importantísima, el ROE, donde usted lo que hace es buscar que entonces cada vez el patrimonio rentabilice más la inversión de los socios. También hay temas, ¿verdad?, que como financieros también debemos de dar importancia, como es la relación de propietarios y administradores, ¿verdad?, de junta directiva, por ejemplo, con las gerencias, que es una relación ecuánime, coordinada, donde todo esté muy claro para que, ¿verdad?, haya una correspondencia y apoyo mutuo, las separaciones de propiedad y control, la parte que tiene que ser, como les digo, la parte de dividendos muy clara también para que los socios sientan que sí están recibiendo una adecuada relación de beneficios por sus aportes y puedan más adelante en algún momento pues querer aportar más a la empresa porque vean no solo un buen resultado, sino también que son retribuidos por eso, siempre y cuando la empresa no ponga en entredicho el crecimiento de la empresa. El tema de la responsabilidad social que les comentaba también, eso genera protección al consumidor, pago de salarios justos, pago de impuestos, contratación justa, o sea, con buenas prácticas y condiciones seguras, respeto al medio ambiente. Todo esto enmarcado dentro de un nuevo concepto de sustentabilidad o sostenibilidad, como algunos lo llaman, y que es importante que también lo apliquemos en la empresa como financieros. Se necesitan reglas claras, ¿verdad? La gobernanza corporativa, que es uno de los ya no es una tendencia, es una estrategia que se utiliza en muchas empresas,
muchas que son acá, por ejemplo, en Costa Rica, que han sido empresas familiares, lo están aplicando como una forma de mejorar, ¿verdad?, sus prácticas o de aplicar buenas prácticas gerenciales, administrativas, que han sido comprobadas, que implican la injerencia, la intervención, la asesoría, la consultoría de personas fuera del vínculo familiar, de manera que sea más objetiva, gente más objetiva, que puedan decir a la gente, mire, como yo no soy el hermano, como yo no soy el sobrino, como yo no soy el tío de la familia, entonces puedo decirles que esto debería hacerse de esta forma, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en un ejemplo un ejemplo real que puedo decirles de cosas que conocí, de buenas prácticas, que bueno, que queda aquí en el aula, porque eso es parte de nuestra labor académica. Por ejemplo, el Grupo Monge, me acuerdo muy bien, fueron clientes míos en algún momento de mi historia bancaria, y ellos, el Grupo Monge, estos que ustedes saben, de Importadora Monge, bueno, el papá fue el creador, don Carlos Monge, pero el negocio como tal, lo terminaron de hacer surgir los hijos, los 4 hijos, y al final de cuentas ellos implementaron la gobernanza corporativa de manera tal que para desempeñar después, o sea, ellos 4 tenían funciones claras dentro del consejo directivo, dentro de la junta, y uno en algún momento le tocaba la presidencia, otro la parte financiera, otra se encargaba de la parte de relaciones sociales, corporativas, etcétera. Todos tenían sus funciones. Pero resulta que ya venía toda una generación atrás, ¿verdad? Que son los hijos de ellos, y ya imagínense lo que eso implica de cada uno. No es lo mismo que las relaciones entre hermanos que entre primos, y entonces ellos tomaron la decisión de incorporar lo que era la gobernanza corporativa, y una de las cosas que les indicaron era que estuviera muy claro los papeles y los requisitos que tenían que tener cada uno de las personas que iban a ocupar más adelante los cargos, que no fuera porque mi hijo era el hijo del presidente del grupo, que era uno de los hermanos socios fundadores, hijos del socio fundador, porque se me le ocurrió que ese tenía que serlo, y porque había estudiado, lo habían puesto a estudiar y lo mandaban a una universidad de Estados Unidos a estudiar para que fuera el cargo. No, decían, no señor, eso no va a pasar. Lo que tiene que hacer es, todos los que quieran participar de esa generación, de esa línea de sucesión de la empresa, tienen que cumplir estos requisitos. Tienen que ser máster en ciertas áreas, si quieren pasar a ser en parte de estos puestos, tienen que tener experiencia fuera de la empresa, 3 años, más o menos, creo, ahorita ya no me acuerdo cuánto era, pero creo que eran como 3 años fuera de la empresa como encargados, ¿verdad? O sea, con puestos que le permitieran comprobar después que tenían la capacidad para llegar a la empresa y poder ejercer cargos similares, ¿verdad? Entonces, si tenían que ir a otro lado y hacer experiencia, y si lograron ser gerentes de otra empresa, pues después eso les sumaba puntos para que luego fueran considerados en la empresa, en este caso de sus tíos, ¿verdad? De todos el papá y los tíos, pero que eso fuera por situaciones y tuviera una serie de situaciones ¿verdad? Como dicen, una estructura de puntos de cumplimiento, de manera tal que si era máster, si había tenido tanto tiempo en otra empresa, si había tenido desempeños adecuados, si había logrado ciertas cosas, pues todo eso le da un puntaje y podía ser considerado en la empresa. Pero como les digo, eso viene a fortalecer, ¿verdad?, a todo lo que es la estructura, y decir, ok, realmente vamos a tener gente competente, y no porque sea gente de la familia. Ustedes saben que ha sido uno de los puntos donde muchas empresas familiares en su tercera generación, normalmente en segunda o tercera generación, vienen a complicarse, ¿verdad? Porque viene esa parte, el papá la fundó, los hijos la siguieron, todo muy bien, pero cuando ya vinieron los hijos de los hijos, entonces empezaron a hacer, como dicen, loco en la empresa, y gente que tal vez no se capacitó, o a veces ni siquiera le interesaba, que estaba obligada porque, ¿verdad?, los hijos nada más querían que siguiera el negocio familiar. Entonces, eso cambia con la gobernanza corporativa, y me parece que ha sido como les digo, un cambio en muchas empresas que ha sido fundamental para que se mantengan y más bien crezcan, porque entonces han traído, y otra de las cosas era que en el consejo directivo no solo estuviera la familia, sino que fueran incorporando asesores de alto nivel en sus juntas directivas. Bueno, algunos pueden pagar, ¿verdad?, el acompañamiento de personas de altísima trayectoria, pero algunos otros, bueno, tal vez empresas más pequeñas, medianas, no van a poder traer, ¿verdad?, por ejemplo, al rector del INCAE, ¿verdad?, para que los asesore.
pero sí pueden traer gente de valía que les inviten a ser parte de la empresa y explicarles que lo que quieren es que sea parte de la junta directiva y los apoye con, por ejemplo, en el área financiera, que los apoye en el área de talento humano, que los apoye como asesores, pero dentro de la junta directiva. Entonces, todo eso les cuento porque eso es parte de tener una estructura financiera adecuada, ¿verdad? Por supuesto, en este caso, pues generando también en el lado financiero ¿verdad? Los planes de operación, presupuestos, informes financieros, como dice acá, que sean de respaldo para todo ese trabajo. Y luego, importante manejar los entornos de los negocios, ¿verdad? Los aspectos claves, ventajas, desventajas, tipos de compañías que afectan la estructura de negocios, dentro de esa parte del entorno del negocio y el entorno fiscal, también ver cuáles son las situaciones que nos pueden perjudicar o nos pueden fortalecer si utilizamos, por ejemplo, el escudo fiscal que les decía, si en lugar de comprar un activo lo hacemos en leasing como arrendamiento financiero, podría ser una opción para tener un escudo fiscal más alto, etcétera, cosas como esas que permiten de alguna manera maximizar la parte financiera con un buen estudio. Hay empresas que les sirve, otras no les sirve. El tema es saber cuáles son, ¿verdad? El tema del mercado financiero, la parte de todo lo que son las posibilidades de mantenerse en esa área. Esa es una parte, como les decía, que vimos un poco. Y ahora, en la semana pasada, y ahora vamos a ver, si tienen alguna consulta, alguna duda, con mucho gusto, ¿verdad? Me dicen. Vamos a proyectar otra parte que es un área que también tiene que ver con nuestros objetivos de los temas que están acá en el temario que ustedes tienen, ¿verdad? Y uno de los puntos, luego ver esa introducción a la parte de administración financiera, a ver todo este tema que es, digamos, es muy actual. Como les digo, no solamente fundamentarse en números, sino también tener en cuenta qué es lo que tiene que hacer un administrador financiero. Compartimos, perdón, aquí ciertos conceptos que también son de importancia para nuestro mundo financiero. Y uno de esos es precisamente la tasa de interés o rendimiento sobre la inversión, que son una de las cosas que les acabo de decir, ¿verdad? Tiene que tener muy claro la administración financiera. Y en eso, tengamos en cuenta que el precio por prestar o pedir dinero prestado, ¿verdad? Es precisamente la tasa de interés. Está dado por la tasa de interés, es el precio, ¿verdad? O rendimiento sobre inversión, es la tasa a la cual usted, si va a pedir prestado, le dicen, ok, usted tiene una tasa del 10% sobre ese préstamo y usted dice, ok, me sirve, no me sirve, muy alta, muy baja, y puedo hacerlo a frente de acuerdo con los intereses que eso me genera, más la amortización del capital. Igual cuando usted va a prestar, ¿verdad? Dinero o va inclusive a hacer una inversión de un depósito a plazo, usted también va y pide cuál es la tasa que le van a pagar por tener ese dinero ahí apostado a esa parte. Y entonces ahí usted obtiene, ¿verdad? Es un dato que usted obtiene y en el cual se va a dar cuenta qué tanto, ¿verdad? Va a tener la opción de poder hacerlo de esa forma, ¿verdad? Si sirve o no sirve a sus intereses. Entonces, en el caso de los activos financieros, estemos claros, ¿verdad? Normalmente son documentos o papeles con valor. Y en eso pueden ser tanto como contratos de préstamo como contratos estos de depósito a plazo, donde usted lo que compra es un acuerdo con el banco donde usted el dinero lo pone ahí y el banco se obliga a pagarle en un tiempo determinado un interés. Y la forma de pago puede ser mensual, puede ser trimestral, semestral, anual, como se haya dispuesto. Pero el banco está obligado a hacerlo. Entonces ahí es muy importante y sobre esa tasa de interés que está ahí generada. Y entonces ahí usted le permite también tener una comparación de tasas, ¿verdad? Sobre diferentes inversiones y decir cuál es la que le resulta mejor. Y sobre eso hay un rendimiento anual también que es neto, que son, en el caso de las empresas, ¿verdad? Lo que usted se gana menos los gastos y que también le permite ver también por cada dólar o colón invertido cuánto es lo que usted se gana.
¿verdad? Eso representa un porcentaje por año. El crecimiento, dice de Gregorio, que es un erudito en el área financiera, que tiene un libro de administración financiera, que el crecimiento a largo plazo depende del crecimiento de la productividad y la velocidad a la que crece el capital en la economía, es decir, la inversión. Por eso se habla tanto que, digamos, las utilidades tienen que ser reinvertidas. Si usted se ganó, el ejemplo que le está dando, si usted vendió 10 millones en este año, se le ingresaron 10 millones y le quedó 1 millón de utilidad, si usted llega y agarra ese millón y lo reparte entre los socios para darles a cada uno la parte, digamos, de ganancia de ese año, pues no le queda nada para reinvertir a la empresa. Y si bien es cierto, pues lo generado en el año le ayuda a seguir teniendo un inventario, ¿verdad? Seguramente está perdiendo, ¿verdad? Está perdiendo porque ese millón que usted no está reinvirtiendo, no le va a generar más. O sea, porque si usted lo reinvierte de manera adecuada, ¿verdad? Y siendo eficiente en la operación, pues posiblemente usted el próximo año, y la idea es esa, ¿verdad? Tenga una utilidad mayor porque está poniendo 1 millón más. Es como que usted, o sea, como que los socios para el otro año no hubieran ganado nada y que el otro año hubieran puesto 1 millón ahí más de capital. Entonces, en este caso, ¿verdad? Es eso. Si la empresa genera 1 millón, la idea es que se reinvierta lo máximo posible para que pueda seguir generando más rendimiento, ¿verdad? Y a veces eso cuesta, a veces a algunas personas les cuesta entender eso y saber que esa es la lógica de todo esto, porque usted va a tener más dinero disponible para invertir, y si tiene un buen negocio, si está cuidando todas sus áreas, pues eso normalmente se multiplica, ¿verdad? Entonces es lo que muchas empresas con buen tino, con buena proyección de negocios lo hacen, ¿verdad? Entonces los socios se dicen, ok, yo no voy a pedir todavía mis rendimientos, mis dividendos hasta que vea una empresa muy consolidada o logremos los objetivos de crecimiento que nos hemos propuesto. Ya después de eso, posiblemente si la empresa sigue creciendo y ya se encuentra en un momento que ya se nota que es una empresa muy consolidada, pues posiblemente, por lógica, van a querer que se les devuelva algo de lo que han invertido, pero como les digo, eso en las grandes empresas o en las empresas debe hacerse de una manera muy ordenada. También, perdón, y aquí yo creo que, perdón, les estaba haciendo esto. Las tasas de interés son tasas de retorno sobre los activos financieros que se miden en porcentajes cada año, ¿verdad? Las personas pagan intereses voluntariamente porque los fondos que pidieron prestado les permiten comprar bienes y servicios para satisfacer las necesidades de consumo actual o realizar inversiones rentables. Permítame un segundo nada más. Dice... las personas pagan intereses voluntariamente, pero los fondos que pidieron prestados les permiten comprar bienes y servicios para satisfacer necesidades de consumo actual o realizar inversiones rentables. Y esto, dice aquí esto porque pagan intereses voluntariamente, ¿verdad? Tal vez esto dice, pero ¿por qué el tema? Bueno, es que usted cuando usted pide un préstamo, ¿verdad? No lo están obligando, a menos que haya una cuestión ahí ¿verdad? Que sí sea así, ¿verdad? Pero cuando usted pide un préstamo, usted va y lo pide porque usted cree que va a ser bueno para la empresa o para usted, ¿verdad? Utilizar esos fondos porque le va a dar una satisfacción, una rentabilidad tal que le va a permitir pagar ese préstamo, ¿verdad? O sea, si usted lo usa, por ejemplo, como empresa, es porque usted va a hacer un negocio dentro de lo que usted hace en la empresa y que le va a permitir rentabilizar suficiente ese negocio para que le dé para pagar el préstamo y más, ¿verdad? Esa es la gran idea. Eso es la lógica de pedir prestado. Por eso hay que tener mucho cuidado, de que efectivamente se utilice de esa forma, ¿verdad? Porque si no, entonces sí podría empezar usted a acumular deudas que después se le compliquen el pago y eso le genere más bien problemas de morosidad, ¿verdad? Que ya empieza a generar una imagen no positiva de la empresa. Hay una gran variedad de tasas de interés. Estas varían debido a diversos factores como el término o el vencimiento de los préstamos, el riesgo y la liquidez de las inversiones y el tratamiento de los impuestos del interés, ¿verdad? Eso significa que, por ejemplo, las tasas de interés a diferentes sectores de la producción cambian por los riesgos de cada sector. Agricultura y servicios son sectores diferentes en el riesgo, ¿verdad?
No es lo mismo que usted, por ejemplo, como banco, le preste a una empresa agrícola que siembra piña, que tiene que cultivar la piña, ver que el clima sea el favorable para que en cada momento de cosecha las piñas sean producidas de la forma que se necesita para que el cliente, por ejemplo, en el extranjero, las compre, las pague, ¿verdad? Porque si el producto no llega bien, posiblemente le reclame y no lo pague. Entonces, todo eso tiene que ser parte de los riesgos que se corren, ¿verdad? Para hacerlo. Entonces, en eso, tal vez haya un riesgo mayor que tal vez una empresa de servicios que lo que presta son consultorías o presta servicios por ejemplo, auditoría, ¿verdad? Entonces, que bueno, porque sí, que pueden tener diferentes riesgos, pero tal vez es un tema que son profesionales, que tienen una buena imagen, son aceptados en el mercado, pues tal vez haya menos problemas en su generación de negocio normal, constante. Entonces, ese tipo de cosas se valoran, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema turismo, ¿verdad? Que para Costa Rica es un negocio que se supone muy bueno, pero ustedes saben que hay de diferentes partes, ¿verdad? Del negocio, donde puede ser que usted esté muy bien, aún, o puede ser que esté mal, aunque muchos estén bien, usted esté mal porque tal vez usted no está en la cadena adecuada, ¿verdad? O no está en el lugar adecuado. Puede ser que usted tenga un negocio en Tamarindo y resulta que la gente ya no va a Tamarindo, sino que se va a Santa Teresa ahora, que es a la moda, por decir algo, ¿verdad? Entonces, resulta que usted ya no va a ganar lo mismo y puede asumir o cierra Tamarindo y se va a Santa Teresa también, o pues trata de hacer que la gente vuelva otra vez a Tamarindo, ¿verdad? Pero esos son riesgos que se corren, ¿verdad? También de los gustos y preferencias de las personas. Y los diferentes riesgos que se asumen, ¿verdad? Según sea la capacidad de pago medio de una empresa o corporación, para ver también cómo es el perfil del cliente al que se le va a prestar o que va a asumir endeudamiento, pasa por las llamadas 5C de crédito, que lo que miden es la capacidad, como dice acá, la capacidad, o sea, que tiene la empresa, ¿verdad? De lo que genera, de lo que su negocio hace para tener esa capacidad de pago, el carácter, que es sus condiciones, su historial de pago, que hace que uno piense que es un carácter de gente que sí le interesa pagar, las condiciones, eso es el tema del plazo, el tema de la forma de pago, si es en dólares o colones, todo eso que son condiciones para medir muy bien qué corresponde, el capital, que en ese caso es el capital que tienen los socios o el socio de la empresa, en el cual usted le diga, bueno, aparte de tener capacidad, aparte de ser una gente que le interesa pagar, aparte de tener condiciones que son las adecuadas, también tiene eventualmente un capital que le permitiría seguir adelante con el pago del préstamo si algo fallara, ¿verdad? Entonces, una capacidad adicional. Y un colateral, que esa es una de las últimas partes, que sí es importante, pero que no es, como les digo aquí, la única. Mucha gente dice, tengo un terreno, voy a ir al banco a sacar un préstamo, y cuando el banco le dice, no se lo aprobé porque usted no tiene capacidad, usted dice, pero ¿cómo? Si el terreno vale 10 veces lo que yo le pedí de préstamo. Bueno, es que el banco no trabaja, estoy hablando de banco como una entidad financiera cualquiera, ¿verdad? Entonces le voy a decir, el banco no trabaja para dejarse de terrenos, el banco trabaja para prestar y que ese préstamo le sea devuelto de la forma adecuada, con las tasas de interés, con los tiempos adecuados. Si usted no demuestra que tiene esa capacidad para hacerlo bajo estas cosas, entonces el banco tiene el derecho a no querer el terreno, ¿verdad? Y eso a veces en diferentes partes de la vida de este mundo financiero, uno se da cuenta que hubo momentos en los que bancos, analistas o gerentes bancarios de entidades financieras no aplicaron bien estas 5 o 6 créditos y simplemente se fueron por eso, se fueron en el análisis, dijeron, sí, fulano, bueno, sí, tiene cierto historial, la capacidad es muy limitada, pero sí tiene ganas de pagarlo, y además la finca es muy grande y está ahí en tal lado y eso va a servir para tal cosa, y al final, pues no, ¿verdad? El crédito no se pagó, hubo problemas, y entonces cuando llegan a hacer, como dicen, la auditoría forense del caso, se dan cuenta que hubo debilidades y que se dejaron llevar por cosas ¿verdad? Que no deberían. Entonces esto hay que tener mucho cuidado, y es parte de lo que también en las tasas de interés se pueden revisar. Y aquí un concepto muy importante dentro del mundo financiero, aparte de las tasas de interés, que es importantísimo porque ya vieron, es el precio del dinero y el cual
y nos tiene que hacer tener mucho cuidado a la hora de generar cualquier trato en el mundo financiero en el tema del valor presente, ¿verdad? Y es que el valor presente lo que nos permite es valorar de manera actualizada, como lo dice, los flujos de ingresos a lo largo del tiempo. Cualquier negocio que usted pretenda hacer va a tener que pasar por este ejercicio. ¿Por qué? Porque en este caso usted lo que hace es llevar esos flujos de ingresos futuros a un momento en el presente que le pueda hacer que esos dineros sean comparados con la inversión que usted está realizando en este momento, porque eso es parte del asunto. Normalmente usted genera una inversión inicial que es pagada en este momento con dinero que es válido en este momento, y a veces es mucha gente dice, bueno, sí, pero esto me va a generar futuro en los próximos 5 años tal monto. Sí, pero usted tiene que decir, bueno, ese monto traído a valor presente, bajo ciertos supuestos, realmente me paga lo que yo estoy invirtiendo ahora. Bueno, eso es parte de lo que hay que hacer. Y esta fórmula de el valor presente que usamos en finanzas tiene que ser una fórmula que ustedes tengan ahí siempre muy presente. Porque, valga la redundancia, ¿verdad? Porque es algo que les va a ayudar, van a ver, para cuando hacen más que todo medición de proyectos. En la parte de evaluación de los flujos, donde usted dice, ok, este negocio me va a generar estos ingresos, me va a generar estos gastos y me va a dejar una utilidad tal. Esas utilidades tienen que ser traídas a valor presente a una tasa de interés de prueba que tiene que tener algún sentido, y también tiene que tener un indicador ahí para que ustedes digan, ok, ese dinero en el presente sería tanto. Y ahí, porque aquí, como lo dice, los precios de los activos tienden a moverse inversamente con tasas de interés porque su valor presente disminuye conforme aumenta la tasa de interés. Y eso también es una parte importante. En momentos como ahora de inflación, donde las tasas normalmente tienden a subir, entonces eso genera que los proyectos sean castigados, por decirlo así, con tasas más altas. Porque esta tasa de interés está ahí, que aparece ahí, donde usted dice el valor presente es igual al valor futuro entre 1 más I. Esa es la tasa de interés que le vamos a aplicar, y esa N son los años en los cuales vamos a traernos del valor presente. Entonces, por ejemplo, esa I se puede convertir en una tasa que llamaríamos de descuento, y que significa cuál es la tasa de interés, por ejemplo, de lo que me costaría o lo que me pagarían a mí por tener esos fondos, en lugar de hacer el proyecto, tener esos fondos en un banco por un año, por ejemplo. Y entonces yo lo convierto en mi tasa de descuento. Ahí yo lo que hago es decir, ok, si yo no meto esta plata en el proyecto, lo que haría es ponerla en el banco, que es más seguro. No tengo que hacer tanto loco, no tengo que ponerme a contratar un montón de gente para hacer este proyecto. Entonces, si el proyecto me va a dar mucho más de lo que me daría tener la plata en el banco, entonces podría ser interesante para mí hacerlo. Entonces, ustedes lo que hacen es cambiar esa I por esa tasa de interés. Entonces, por ejemplo, ahorita ustedes dicen, bueno, es que a usted la cooperativa X le paga un 12% de tasa de interés anual por tener los fondos ahí, en esa cooperativa. Entonces dicen, qué interesante. Yo tengo esa plata, yo la puedo meter a la cooperativa, me pagan el 12%, entonces ese es un valor base que ya yo tengo. Entonces voy a decir, voy a aplicarle ese 12% a los flujos que que estoy calculando que voy a tener en este negocio, y si me dan mucho más que eso, posiblemente entonces sí me arriesga a hacer el proyecto, pero si no, preferiría quedarme, ¿verdad? Y seguir teniendo nada más ¿verdad? El actual, ¿verdad? Mantener los fondos ahí, sin tener yo, como dicen, que matarme. Entonces eso es una cuestión que tiene que ser muy medida, y como le digo, es un concepto financiero que ustedes tienen que manejar muy bien para los proyectos. Y para ir terminando la sesión de hoy, vamos a hacer este pequeño ejercicio que es interesante para la construcción de que apliquen ese valor presente. Entonces, esto vamos a durar 10 minutos en hacerlo. La empresa Futbolín S.A. está analizando si construye una cancha de fútbol 5 para satisfacer la alta demanda en el sector este de San José. Según los datos de ingresos y costos que tienen, les arrojan las siguientes utilidades en los siguientes 5 años.
25 millones, 30 millones en el año 2, 40 en el año 3, 50 en el año 4 y 55 en el año 5. La inversión inicial, ¿a alguien se le quedó ahí un micrófono abierto? Perdón, me desconcentré un poquito, vamos a leer aquí. La inversión inicial de construcción y gastos de la cancha son 150 millones. Con estos datos y agregando una tasa de descuento del 6%, que sería, digamos, eso es lo que le paga, lo mismo que les dije ahora, el 12%, este 6% es el que le pagarían por tener los fondos en un banco, estimada por año. ¿Debe la empresa Futbolín acceder a construir la cancha o no? Valore los resultados y explique por qué sí o por qué no. Entonces ustedes ahí, me gustaría que en este momento abrieran sus Exceles un momentito e hicieran este cálculo. Y aquí está la fórmula para que lo tengan. Bueno, ahí pueden pegarle como dicen, un screenshot o una foto a este ejercicio ahorita. Y también a esta fórmula, ¿verdad? Para que lo tengan ahí presente. Se van en el Excel, monten un momentito la tablita y apliquen la fórmula. Y empiecen a generar resultados y los que los van obteniendo los van publicando aquí en el chat para que todos los compañeros se vayan dando cuenta cuáles fueron sus resultados. Voy a poner el ejercicio, profe. Sí, claro. Ya se los pongo. Ahí, como les digo, tan fácil como sustituir los datos para darles un poquito más de instrucción. Por ejemplo, en el año, por decir algo, en el año 5, vamos a hacer, ustedes lo que hacen, el valor presente igual. Entonces, valor futuro, ¿cuánto es? El año 5, 55 millones. Entre 1 más, ya sabemos que ahí es 6%. Recuerden que es en porcentaje, ¿verdad? O ponen 6% o ponen 0.06. Y esa N va a ser 5, porque es el año 5. Son 5 años que nos estamos trayendo. Entonces ahí convierten la fórmula ya en un dato para, poder generar, ¿verdad? Lo que estamos buscando. Y hacen eso con cada uno hacen eso con cada uno de los años. Y entonces suman lo que cada año les está dando según la aplicación de la fórmula, y al sumarlo lo vamos a comparar con los 150 millones. Entonces, para que lo puedan revisar. Sí, perdón. Solo el tiempo, en este caso la N sería 5 años, ¿verdad? No, depende del año. Esa N, en este caso N5 para el caso Para el de los año 5 5. años. Si usted va a hacer el año 3, la N va a ser 3. Ok, va. Entonces hagan la tablita ahí en Excel, que les puede servir mucho más, y hacen eso de esa forma para que vayan viendo cuánto es. Profe Rubén, una pregunta. ¿Sí? Bueno, fíjese que me conecté un toquecito tarde, entonces quedé un poco disparado en el aire con el ejercicio, pero voy a repasar cuanto pueda. Pero le quería preguntar si
en el aula virtual no está el programa aún disponible. Es que yo me metí ahorita por la tarde para revisar si era virtual la clase. Ujú. O no Sí, sé. ahorita usted sabe que está viendo, si no sé por qué no quedó incluida, pero lo voy a subir ahora también junto con el. Yo ahora tengo que conformarles, les estaba comentando al inicio, voy a conformar los grupos, ya sea ahora o mañana temprano, porque ya tengo la lista definitiva, entonces voy a conformarlos y darles de una vez los temas de trabajo. Entonces ahí les va a quedar para mañana, van a tener ya los grupos conformados, van a tener los temas de trabajo de cada grupo y además de eso ya tienen van a tener también eh, el documento, ¿verdad? Con el temario del curso, más todo lo que trae, ¿verdad? La evaluación y todo lo que vimos la semana pasada, pero también van a tener ahí una indicación de cuáles son las lecturas que tienen que hacer a partir de ahora para las diferentes semanas. Ya les comenté que en la semana próxima va a haber una comprobación de lectura, en la semana 4 es el examen parcial 1 o el examen parcial, en la semana 5 vamos a tener una perdón, voy a cortar acá, dentro del un foro de debate. Luego también vamos a tener en la semana 7 un trabajo de escrito y también vamos a tener la semana 8 va a ser el examen final, que es igual son para llevar a la casa, tener 24 horas para entregarlo y también está la presentación final, que es el trabajo escrito del trabajo final y la presentación oral. Todo eso está ahí, pero vamos a mañana, entonces en ese documento yo se los paso para que quede bien claro. Igual tienen acceso van a tener acceso aquí a la grabación de hoy, entonces cualquier duda que tengan ahí también pueden terminarse de apoyar ahí o si no, después me consultan, ¿verdad? Pero ahí les va a quedar la grabación. Yo soy profe, muchas gracias, más bien. Ok, claro, con mucho gusto. Yo me imagino, entiendo, ¿verdad? Que ustedes tienen acceso a las grabaciones porque, ¿verdad? Porque ustedes entran ahí y entran al curso del aula virtual, creo que queda. Si tuvieran algún problema, que sí he visto a gente que a veces le ha dado problema, nada más me mandan un correo y yo les mando el enlace, porque después de la grabación pasa un tiempito, pero ya le llega a uno el enlace para poder acceder a la grabación. Entonces nada más me mandan un correo y me dicen que necesitan, o sea, que no les ha llegado el enlace o que no tienen acceso y yo se los paso, ¿verdad? Para que no tengan ningún problema. Ok, no sé. Claro, con todo gusto. No, por ejemplo, aquí estoy revisando perdón, profe. Estoy Ajá. revisando el tema 1, son 4 temas, me imagino uno por semana. Ujú. Pero en el tema 1 no veo, por ejemplo, la grabación de la clase pasada. A ver, Solo yo veo, sí la tengo. Es que no sé si fue sí. solo veo Aquí, 3 libros. sí, los 3 libros que les subí, que son los de texto base. Pero no, es que entiendo que ustedes tienen el acceso por medio del aula virtual, pueden acceder a las grabaciones, sin necesidad que yo se las pase, pero si no, igualmente, como le digo, no hay problema. Si no, ya yo la tengo. Yo les paso las de esa y más bien me espero a que me genere esta y les paso la de sesión 1 y la sesión 2, entonces, Ok, el enlace. muchas gracias, Ok, profe. claro que sí. No sé si alguno ya tiene datos aplicando. Aquí la idea entonces, ya les dije, por año aplican la fórmula y indican cuánto es lo de ese año y luego suman los 5 años. Y ese dato, ok, aquí viene Monse que ya nos indica cuánto le suma a eso, Monse. 23, 26, 33, 39, 41 millones, que es entonces esa parte del monto que vimos ahí en los flujos traídos a valor presente con el 6% de tasa de descuento. Eso ya es una referencia. Los compañeros pueden ir revisando si les dio parecido, si les dio igual, si les dio diferente también, para que me digan. Ahora, en este momento nos estamos basando en que Monse es la que tiene lo correcto. 164,573, ¿ok? Muy bien. Ya tenemos una suma total. Sí, por eso quiero que aquí que los mismos compañeros sean los que nos indiquen si eso es lo que les da a ellos también. Aquí, como les dije, Monse lo que hizo fue ir aplicando año 1, año 2, etcétera, y fue aplicando la fórmula. El N va a cambiar según cambie el año, y el 6% sí se mantiene, ¿verdad? Entonces, que son las dos variables, perdón, que quedarían ahí en esa parte.
Entonces, nada más ahí, algún compañero, el primero que lo valide o nos ayude ahí con eso para luego hacer entonces ya la consideración final del casito. Vamos a ver quién ahí está avanzado para que nos diga. Inclusive, si lo que tiene es el dato final de ahí, que nos pasa el dato final de cuánto le dio. Si ya nos da demasiado diferente, pues entonces sí sería importante pues compartirnos por año para ver cuánto es la diferencia. Alguien que ya está cercano. No, profe, yo quedo fuera, no, definitivamente no entendí. No le llega, ok. No le llego, definitivamente. Es que me queda el 1 y como tengo que elevar, de ahí no puedo. Yo no entendí muy bien cómo meter los datos en la fórmula de Excel, la verdad. Yo lo estoy haciendo a pie, aquí en una hoja. A pie, El primer año sí me dio igual, 23.584.906.66. Pero el segundo año me está dando diferente, me está dando 14 millones. Sí. Vean, una situación es también. Porque se supone que yo hago, perdón, profe, Ajá. yo hago 1 más 0.06 elevado a la 2 me da 2.12. Ok, No sé si lo una estoy haciendo fórmula, bien. sí, una fórmula muy fácil es, usted pone 1 punto más 0.06, ¿verdad? Ajá, me da Y multiplica por, si es el segundo año, por 1 punto más 0.06. Nada más lo multiplica. O sea que en este caso es 1 más 0.06, es 1.06. Por 1.06 ya usted tiene 2 años. ajá, Sí, 2.12. exacto. Entonces, Ajá, el valor futuro, ajá, que en el caso del bueno, año pero, 2, ok, yo agarro 30 millones, lo divido en 2.12 ajá. y No, no me da los 26 millones que le dio a Monse. vamos a ver, es que, ya lo voy a decir, es que no es 2.12, perdón. Es que no lo, Ok, aunque dame lo para tengo, decirlo. ya lo voy a Ok. decir, sí. Sí, porque Esa es una 1.06, forma, perdón, 1.6 más 1.06. no, es que no es más, perdón, esa ya No. vi que era, no, es por, Sí, usted lo que hace es por, 1.06. Vea, es agarro 1.1236 1.06 por por 1.06 a 1.06. Sí, es 1.1236. 1.1236. Sí, Entonces correcto, ahora ahí usted sí. agarra, ujú, Sí, 1.1236 y lo divido entre los 30 millones. Así es, exactamente, correcto. exactamente. Entonces ahí Vamos a ver, tenemos 30 30 millones millones entre entre 1.1236. 1.1236 Sí, y ahora nos sí, da correcto. Entonces, sí, 26,699. dele ahí, Ok, está bien, Monse. está bien. Está bien. Gracias. Entonces, gracias, Jimber. Y Bueno, yo no, yo no sé si Carlos, ¿verdad? Carlos, vamos a ver, eso es un tip para hacerlo a pie, no usar el Excel, sino hacerlo a pie. Y con eso es igual de válido. sí, yo ¿Qué lo hace estaba usted? haciendo a pie en una hojita aquí. Sí. Entonces, para el tercer año, usted lo que hace es multiplicar 3 veces ese 1 más i a la n. Eso es básicamente porque la n es que usted multiplique, o sea, eleve tantas veces como la n le indique. Entonces, si es a 3 años, es 1.06 por 1.06 por 1.06, o sea, 3 veces. Y me da 1.1910. Entonces, ese 1.1910 ya le queda como denominador y el valor final, ¿verdad? Que es el numerador, sería el monto que está ahí en el año 3 es perdón, el año 3 es de 40 millones. Entonces, 40 millones entre 1.1910. 40 millones entre 1.1910, eso es igual a 33.585.000.
Y aquí nuestra compañera Montserrat nos decía que ese monto era 33,584. Bueno, sí, esa es aplicación simplemente, y creo que Monse lo hizo por medio de Excel, ¿verdad, Montserrat? Sí, señor, Excel. Sí, entonces tira un montón de dígitos más, o sea, más de decimales, entonces por eso es que queda un poquito más, un poquito diferente, pero era 33,585 lo que me dio a mí, a ella le dio 33,584. Si hacen el ejercicio, posiblemente les va a dar una pequeñísima diferencia. Entonces, diríamos que aquí ya validamos que lo que puso Montserrat es correcto. Entonces, como les digo, creo que eso les ayuda también, y aquí ya puso Montserrat que es cómo hacerlo, eso que acabamos de hablar, para que les ayude y hagan ustedes el ejercicio. O sea, como les digo, las presentaciones, estas dos van a las que vimos hoy, van a quedar también subidas ahora o mañana temprano, quedan subidas en el aula virtual. Entonces, el ejercicio queda ahí, háganlo ustedes y nada más ya tienen la comparación, o sea, ya tienen los datos, y para que les quede la forma también y puedan ustedes ya dominar este tema. O sea, como les digo, es algo que les va a servir mucho siempre. Y es como les digo, es una aplicación de una fórmula relativamente fácil, que lo que hay que hacer es nada más, ya por aprenderla es como andar en bici, ya por aprenderla ya no va a tener forma de que se le vaya, aunque sea ahí, y no, a mí no me importa que sea en Excel o sea en calculadora, o sea, eso es lo de menos. Ahí el tema es que lo sepan aplicar y ya luego pasarla. Cuando ustedes saben hacerla a pie, como dicen, ya después encontrarla en Excel, ahí usted le pregunta en Excel y ella le dice cómo hacerlo, pero ya tal vez con un poquito más de tiempo. Entonces, muy bien, ahora lo que nos falta nada más es lo siguiente. Según esta sumatoria, 164,573,000 es lo que los 5 años de utilidades nos está produciendo, y nos decía el caso que tenemos una inversión inicial, o sea, hoy de 150 millones, que ahora sí puedo compararla con los 164 porque es mis ganancias a hoy de esos 5 años futuros. ¿Qué harían ustedes? Esa es ya la pregunta del millón, y con eso vamos terminando. ¿Qué harían ustedes? ¿Le entran al proyecto o no le entran? Tengo 164,573,000 como las utilidades generadas por los 5 años, y tengo 150 millones de inversión inicial. ¿Qué harían ustedes? Los años son lo que, año 1, bueno, los años son lo que me va a generar de utilidad, así es. Sí, cada año de esos que yo le indiqué ahí son esas utilidades por año. Usted lo que hizo fue sumar, sí, al final, traérselas a valor presente. al final de los 5 años de la inversión que yo hice, de los 150 millones, yo voy a tener una ganancia de 14 millones. Exactamente. Entonces, sí me es rentable, digamos. Sí, Sí me es en rentable inicio. porque me voy a ganar 14 millones Ajá, en 5 años. correcto. Muy bien, esa es una de las partes. Aquí vemos algo positivo. Si hubiera sido negativo, o sea, si hubiera sido menos de 150, ni le hagamos números, porque hay que decir que ni siquiera la inversión inicial alcanzaron. En este caso sí tiene más. Ahora viene otra cosa para el ejercicio, y es 14,573,000 entre 150 millones. Alguno que me lo haga así rápido para... 14,573 millones, que es lo que nos ganamos, que es lo que dice Jimber muy acertadamente, que eso fue lo que nos ganamos. Eso, entre los 150 millones, ¿cuánto es? Les tiene que dar un porcentaje. O sea, eso que les da lo multiplican por 100. 1.09. Ajá. 1.09 se lo multiplica por 100, ¿cuánto le da 9.71. 9.71. Ese es el porcentaje de rentabilidad que le da ese negocio. O sea, como dice Jimber, aquí tenemos dos cosas. ¿Nos dio más que lo que invertimos? Sí, sí nos dio más que lo que invertimos, 14,573,000. Pero otro criterio que es importante que ustedes vean es que eso en porcentaje significa un 9.71. Sí. Sí, ok. Y entonces ahí ustedes también tienen la posibilidad de decir, eso es lo que ustedes quisieran para un negocio de este tipo, que les rentabilice un 9.71%. Profe, yo ahí peloteando lo hice dividido en año y dividido en meses. Y lo que me Ajá. daba por mes era 233,000 aproximadamente. Ajá. Bueno, es una forma interesante de verlo.
Pero ahora con esta tasa que vimos, a lo que nos ganamos entre la inversión inicial son 9.71% de rentabilidad del negocio. Entonces la pregunta es, ya vimos que sí nos da más que lo que invertimos, pero ese 9.71 les causa a ustedes así A mí un no me interés. A mí no me Ah. sorprende. Para el costo, digamos, de energía para 5 años, para lidiar con eso, 14 millones, pero esos 5 años no. Ok, Sí, tampoco. ¿verdad? Bueno, tal vez algunos me dirán, no, profe, yo sí me la juego, y la verdad es que de ganar un 6% en la inversión a plazo y ganarme un 9.71, ahí me ganó 3 puntitos más. Bueno, ahí si eso es el interés, sí, pero sinceramente les digo, para hacer todo lo que significaría hacer un 5 años de negocio con esto y ganarse un 9.71%, no sé, como que no suena, ¿verdad? Como le digo, puede ser que alguien lo acepte, pero yo lo dudaría bastante, aunque me encantaría ser administrador en las canchas de fútbol, ¿verdad? Pero en realidad no lo veo, ¿verdad? De ellos, ahí es una cosa que cada quien decidirá, ¿verdad? Si ustedes dicen, no, profe, un proyecto que me dé más de un 20, un 30% de ganancias, si no, de mejor no hago tanto sacrificio. Sí, tienes razón, ¿verdad? porque vea, si lo vemos así, digamos, se veía ¿cómo es? Atractible porque me gané 14 millones en 5 años. Pero Ajá, si lo vemos así, que me voy a ganar por año 2.800.000. correcto. Entonces, Sí, eso, como que no, y la matada, como dice usted. ok. Ahí les va a quedar este nuevo ejercicio para que ustedes lo hagan y es parte de lo que ya nos va a quedar como parte de los trabajitos, pero entonces ahí lo van a tener a partir de mañana ya, como les dije, entonces hacen ese ejercicio y aquí van a tener también unos enlaces para que ustedes puedan tener ahí también acceso. Y la otra semana seguimos con este punto y abarcando los puntos del temario, ¿verdad? Que ese también parece que sí, yo no sé por qué no está ahí. Ese me pareció que sí lo había subido, pero efectivamente lo acabo de ver y no. Entonces, eso ahorita se los subo también. Entonces, hasta aquí llegaríamos la clase de hoy. Como les digo, les va a quedar eso para que puedan volver a realizar ejercicio. Los que no pudieron hacerlo, lo hagan con calma. Ya vieron de qué se trata, ya vieron también los datos, así que pueden compararlos. Si alguno tuviera mucho problema, me avisa, porque la idea es que sí, de aquí a la otra semana todos hayan podido hacer el ejercicio y vean que es algo interesante para evaluar un negocio y tiene inclusive dos parámetros, dos métricas para hacerlo. Una, si cubrimos por monto la inversión inicial, y lo segundo es que si el interés, o sea, la rentabilidad que nos genera, realmente nos interesa para un negocio, puede ser puede ser cualquier otro, ¿no? Puede ser montar un hotel, puede ser construir unas casas de alquiler, lo que sea. Esto se aplica perfectamente. Entonces, de mi parte, estaríamos, ahí les va a quedar la grabación, yo entonces se las voy a subir también, la de la semana pasada y esta, para que lo tengan completo, y no sé si ahorita ya tienen alguna pregunta, alguna consulta adicional. Profe, Sí, Monse, ¿esta y después tarea Jessica. Ujú, hay que subirla o simplemente la mantenemos ujú. aquí y la vemos la otra semana? Sí, es para que la veamos la otra semana. Ok, Ujú. perfecto. La hacen ustedes y lo que vemos es para que comparemos los datos y confirmen ustedes si les dio bien. Listo, ¿Verdad? gracias. Ok, sí, Jessica. Profe, ¿el UEF qué era en la fórmula? Valor futuro. Ok. Ujú. Que es todo ese valor que fuimos, o sea, proyectamos que, por ejemplo, a 5 años vamos a ganar X. Ese X es valor futuro. ¿Verdad? Eso es lo que nos traemos a valor presente. Ok. Ok. Y, profe, yo en el aula virtual no veo las grabaciones, no, o sea, no sé dónde buscarlas, entonces. Ok, no, pero como les digo, yo se las voy a subir. Ahí yo dentro de todo, les voy a abrir en cada uno Sí, tal vez de los dejar temas, ahí van a los tener. enlaces. Ujú. Porque yo tengo los Gracias. enlaces, sí, ya tengo el uno y ahorita me imagino, apenas cierre esto, dura unos minutos y ya tengo el de esta grabación. Ok. Bueno, muy bien, entonces nos vemos la otra semana igual a las 6, que no se los olvide, y cualquier cosa, ahí estamos, revisen el material y ahí van a tener también lecturas, los capítulos que me interesa que vayan leyendo de los libros para que también vayan avanzando. Entonces nos vemos en la próxima semana. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.